muestra de luego cómo se produjo la democratización del libro, eso que tan naturalizado tenemos, que es la accesibilidad más o menos inmediata de la material gráfica, no solo el libro, también folletos, revistas, diarios. Bueno, esta muestra justamente da cuenta de ese fenómeno, que es un fenómeno relativamente reciente, contando el desarrollo de las naciones, es un fenómeno que apenas un siglo y un poquito más, que fue el punto de sustitución de las importaciones del material producido en España, fundamentalmente, pero también en Francia. Los libros que circulaban en el siglo XIX básicamente eran libros que no se producían en Argentina. Recuerdo el caso de la expulsión de Ranqueles de Mansilla, el libro angular de la literatura argentina del siglo XIX, que fue impreso en Leipzig, ¿no? Traído en barco a Argentina. En ese caso podemos encontrar muchísimos otros, por más que había una política, por ejemplo, de folletería gauchesca, que se puede ver en la muestra del mito gaucho primer piso, efectivamente el libro como objeto de consumo popular estaba ausente, hasta que con distintas expresiones, entre otras cosas, la llegada a la Argentina de inmigrantes que traían el conocimiento de la producción del mundo del libro, del material gráfico, pero también con el desarrollo de industrias editoriales, pienso en Claridad, y aquí vamos a hablar después de la presencia de Ana María, titular de la empresa Claridad, y que ha abonado generosamente gran parte de la colección de Claridad, una de las cosas más impresionantes del mundo de la cultura popular argentina. Con esos elementos, esta muestra cuenta cómo se produjo justamente un público lector, como en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional alberga la memoria escrita de la Argentina, y la transición que narra esta exposición es justamente el punto donde aparece un público lector construido en el mercado, pero no solo en el mercado, también se da auge en las bibliotecas populares. Hacemos en la Sociedad Luz, en las sociedades, las bibliotecas que fundaban los centros socialistas, las agrupaciones anarquistas, luego la tradición comunista, luego las tradiciones populares. Esta muestra de algún modo nos cuenta cómo se fue constituyendo el imaginario literario de la Argentina. Le agradezco a Florencio Bertaglia, que me da la palabra, para poder desarrollar mejor que yo los conceptos directamente. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecer mucho la presencia de todos aquí, especialmente de Ana María Cabanelas y Margarita Pierini, que les voy a contar por qué fueron muy importantes para esta exposición. La muestra, como recién ya adelantaba Guille, no voy a dar de nuevo el verso de los puntos que ya tocó Guille recién, trata de dar cuenta de algunos aspectos de lo que fue la expansión de la cultura letrada en las primeras décadas del siglo XX, que en realidad es un proceso que ya hunde sus raíces en el siglo XIX y que de hecho tiene muchos capítulos a lo largo del siglo XX, no se termina en la década del 30, pero bueno, elegimos hacer ese recorte, bueno, en parte por un tema de practicidad, pero también porque esas décadas son muy emblemáticas, justamente un poco por lo que ya recién adelantaba un poco el director, ¿no? Es un momento en donde la lectura deja de ser una actividad asociada únicamente con las élites intelectuales y accede, en parte gracias a la expansión del sistema público de educación en nuestro país, sectores mucho más amplios, ¿no? Fundamentalmente los sectores populares, que engloban, por supuesto, mucha heterogeneidad. Y en ese sentido quisimos dar cuenta de dos aspectos. Hay muchas cosas, muchos escorzos, digamos, tiene el tema, pero bueno, en esta exposición puntualmente decidimos dar cuenta de dos aspectos que están ordenados en estas salas. Por un lado, en esta sala que ven aquí, que está sobre todo centrada en lo que tiene que ver con el derrotero que hicieron estos objetos impresos, ¿no? Desde fines del siglo XIX hasta la década del 30, ustedes piensan que cuando estos sectores recientemente alfabetizados empezaron a tener contacto con el hábito de la lectura, no leyeron directamente un libro necesariamente, ¿sí? El libro seguía siendo un objeto que incluso aunque su precio bajara, que era lo más corriente, recién en la década del 10 empieza a haber una producción más masiva de libros accesibles, seguía siendo un objeto bastante, podríamos decir, con un aura de cierta sacralidad. Por eso el primer contacto, la puerta de acceso de estos sectores con el mundo de la lectura en general,
estuvo mediada, o mejor dicho, lo constituyeron objetos que no eran necesariamente libros, ¿sí? Como por ejemplo almanaques, que son los objetos que ponemos en la muestra, las revistas ilustradas, que además de tener textos tenían, como su nombre indica, imágenes, sobre todo fotos, que piensen que en esa época era algo muy novedoso y muy atractivo. Ahí tenemos un subtema, ¿no? Que en esta muestra puntualmente no profundizamos, pero que tiene que ver también con el vínculo entre lectura e interpretación de las imágenes, ¿no? Empieza a haber todo un lenguaje mucho más rico en torno a las imágenes, a las publicidades, a los chistes, en esta época. Y las novelas por entrega, ¿no, Margarita? Porque yo antes dije los libros folleto, que es la forma en que en general los bibliotecarios, sobre todo de la casa, lo llaman, pero bueno, sé que hay debates todavía en la forma de denominar a estos objetos que eran justamente, ¿cómo definirlo, no? No eran un libro, eran más cortos, de una hechura mucho más barata, generalmente acompañaban un diario, un periódico, después empezaron a venderse de manera autónoma en kioscos y revistas. Muchas veces se daban por entrega, justamente por eso la idea de novelas por entrega, ¿sí? Era un mismo texto dividido en partes. Y generalmente los temas que abarcaban estos libros folleto o novelas por entrega tenían como fin justamente interpelar a un lector popular, digamos, ¿no? De la mano con esa aparición surgen de hecho los escritores profesionales, ¿sí? Muchos escritores se profesionalizan, empiezan a vivir de la escritura, escribiendo para este público masivo. Y bueno, en esta sala también, además de encontrar ese tipo de objetos, van a encontrar los primeros libros de sellos editoriales modernos o de los editores modernos, los primeros editores que combinan en ese sentido una mentalidad, si se quiere, de gestor cultural, pero también de empresarios, ¿no? En ese polo entre el ímpetu más comercial y el de gestión cultural va a haber una serie de escalas, ¿sí? Cada sello editorial tiene su particularidad, algunas como por ejemplo la de Antonio Zamora, después me refiero un poco más, que es Claridad, que va a tener una impronta mucho más, si se quiere, de intervención en el campo cultural y político, ¿no? De transformación social, porque él era socialista, y otras por ejemplo como la de Thor, que va a tener en ese sentido un perfil mucho más comercial, ¿no? Buscando en ese sentido publicar libros que se aseguraran cierta venta. Y en ese sentido fue también muy creativo. Lo que caracteriza justamente a estos primeros editores modernos es su creatividad, ¿no? Su creatividad y su capacidad de poder leer en ese sentido un mercado que estaba en expansión pero no dejaba de ser nuevo. También tienen en esta sala el primer bestseller del siglo XX, que es Estela, ¿no? Es una novela muy conocida hoy en día. Originalmente sale con el título, con el autor de César Duhayen, y después finalmente se descubre que es una mujer, Emma de Navarra, que tampoco es una autora hoy en día muy conocida, pero bueno, es interesante pensar que el primer bestseller del siglo XX argentino lo escribió una mujer, Emma, ¿no? A veces pensamos que la literatura escrita por mujeres arrancó ahora y en realidad tiene mucho tiempo. Hubo muchas mujeres, algunas con seudónimos, ¿no? Eso cada vez lo estamos recuperando más, ¿no? Recuperar en ese sentido el legado de las mujeres escritoras. Y la segunda sala, en cambio, hace mucho más hincapié en otro aspecto que tiene que ver con la formación de los públicos lectores y puntualmente con la segmentación de ese público. Tengamos en cuenta que en la medida en que crecen los públicos lectores, la población que puede y quiere leer, también se empiezan a conformar objetos dirigidos especialmente a segmentos, ¿sí? Si hasta ese momento, en general el libro o los objetos impresos estaban destinados a una élite cultural, al sumarse mucha más población, eso exige, o mejor dicho, estimula la segmentación de ese público. En esa sala van a encontrar, por ejemplo, un conjunto de objetos impresos destinados específicamente a las mujeres lectoras, ¿no? Por supuesto, si bien nosotros en el catálogo algo mencionamos, ustedes mismos sacarán sus conclusiones sobre qué tipo de lectora se performateaba, digamos, se intentaba construir, pero también se consideraba, ¿no? qué tipo de interés podían tener esas mujeres. Por supuesto, siempre es una relación dinámica, ¿no? Hacia quién quiero dirigir ese objeto, pero también
parto de una determinada idea de quién es ese público. Y eso es interesante para ver en estas publicaciones porque hay muchas tensiones, son objetos cerrados. Entonces uno cree que las cosas son evidentes, transparentes. Inclusive algunos de los chistes que van a ver ahí, que salieron en la revista Para Ti, hasta hoy podrían ser pensados como chistes feministas, inclusive. Tenemos también una vitrina que está dedicada a las publicaciones para las infancias, que también es un público novedoso, ¿sí? Hay una cantidad enorme de publicaciones que durante esas décadas empiezan a hacer para niñas y niños. También son interesantes para pensar qué tipo de infancia se estaba pensando y qué tipo de ciudadano o ciudadana se quería educar a través de esos materiales. Y también tienen además cierta segmentación de género, ¿no? Las cosas que iban dirigidas a las niñas y a los niños. Y por último, tenemos dos vitrinas dedicadas a las editoriales de izquierda. A partir de la Revolución Soviética hay una especie de boom del libro de las izquierdas, en parte porque también el campo de las izquierdas se matriza, se vuelve mucho más complejo, tanto dentro del anarquismo como dentro del socialismo, lo que puede hacer el comunismo. Bueno, hay especialistas que trabajan, ¿no? Ese tema, yo estoy haciendo muy a grandes rasgos, pero quisimos dar un poquito cuenta de cómo la práctica editorial va a ser una práctica muy constitutiva de la praxis de izquierda, sobre todo en la década del 10 y del 20. En parte porque ustedes piensan que en ese momento estamos hablando de unas décadas donde todavía la radio, hasta la década del 30, no se vuelve como medio de comunicación masivo, mucho menos el cine. Si bien había cine, todavía mudo, recién en la década del 30 empieza el cine nacional con tango y con los Tres Berretines a tener mucho más impacto, mucho más lugar y disputarle en todo caso públicos al mercado editorial. Así que los materiales impresos son en ese momento por excelencia los materiales para difundir determinadas ideas y para intervenir y dar determinadas discusiones en el campo de las izquierdas, ya sea desde las revistas como desde los libros, los hechos editoriales. Por último, lo último que quisiera decir, antes de pasar a los agradecimientos y aparte de presentar a la última oradora que va a cerrar esta inauguración, es que también la muestra tiene un eje transversal que tiene que ver con los espacios de lectura que se empiezan a inaugurar. Hasta entrado del siglo, hasta principios del siglo XX, mejor dicho, la lectura estaba mucho más asociada al espacio íntimo, ¿sí? Pero de las casas de la burguesía, de la élite intelectual, digamos. Las bibliotecas populares vienen un poco a poner en cuestión, efectivamente, esas formas de lectura, pero además se empieza ya en el siglo XX a extender la práctica de leer en los espacios públicos, en el tranvía, en el transporte, en las plazas. Van a ver un conjunto de fotos que son todas de la AGN, que dan cuenta de eso, que son muy emblemáticas justamente de eso, de cómo gana el espacio público la lectura. Y el living que reconstruimos con mucho amor tiene que ver también con que se empieza a construir en el hogar, que también es propio de esta época, ¿sí? El mismo concepto de familia, de living familiar y de clase media, muy asociado a la cultura letrada. Es un espacio muy emblemático que seguramente sus abuelos o sus bisabuelos construyeron apenas pudieron, sí, tanto si fueron inmigrantes como no, en su living, ¿no? En la biblioteca, con el espacio de lectura y posteriormente el mueble radio, ¿no? Que también era otro objeto propio de ese espacio de intimidad, pero al mismo tiempo de confluencia de toda la familia. Y bueno, quisimos dar cuenta también de ese espacio porque nos pareció paradigmático estas nuevas formas de cómo irrumpe la lectura, ¿no? En la vida cotidiana, inclusive en los espacios íntimos. Estoy pensando si me quedó algo por decir. No, me parece que no. Bueno, y ahora sí voy a pasar a los agradecimientos, ¿sí? Primero y principal, decir que esta muestra fue creada y llevada a cabo en términos conceptuales por el equipo de investigaciones constituido por Maura Haddad, Antonio Zembrowski y yo, Florencio Bertali. Así que un aplauso también a nuestros investigadores. En el caso de Maura Haddad es su primera muestra y es co-curador, así que, bueno, la verdad que es una promesa, podríamos decir joven promesa, que ya dejó de ser promesa. Bien, y contarles que todo lo que tiene que ver con el diseño, que es impresionante, como ya lo habrán visto, estuvo a cargo de... no me anoté el apellido de May, es difícil de decir. Maya Kuznitzky.
Maya Kuznitsky y Daniela Carrera. Todo lo que tiene que ver con el montaje en sí de la exposición, a cargo del área de montaje, Valeria Agüero, Andrés Girola, Ezequiel Gallarini, Jonathan Anzotegui, Susana Fitere. Susana, ¿está por acá Susana? Nos contó que ella viajaba en ese tranvía, es impresionante. Tenemos acá hasta testimonios, ¿no? de las nuevas prácticas, como viajar en tranvía en esa época. La parte de la producción, por ejemplo, quien consiguió esos muebles preciosos en Canal 7, Pamela Miceli, del área de producción. Quiero aparte hacer una mención específica a las compañeras de preservación, Victoria López Alcoba y Denise Labraga, porque la mayor parte de estos materiales son muy antiguos y requirieron mucho trabajo por parte de ellas, y la verdad que tuvieron mucha voluntad para trabajar y para modificar cosas y para estar siempre atentas. Bueno, a relaciones públicas, al área de prensa y comunicación, que están aquí filmando, y siempre, por supuesto, todas las áreas que están involucradas en hacer una muestra, aunque no lo sean directamente, como el área de libros, como el área de biblioteca, como el área de mantenimiento. Seguramente me quedan áreas afuera. A las autoridades, Evelyn Galeazzo, la directora de investigaciones, Guillermo Adit, el director de cultura, a Juan Santurain, el director de la Biblioteca Nacional, a las chicas que trabajan en la dirección de cultura, aquí las veo, sin ellas tampoco hubiera sido posible esto, y muy especialmente a dos personas que no pertenecen a la casa, que son Margarita Pierini, que es docente e investigadora de la Universidad de Quilmes. Ella donó parte de los novelas por entrega que están expuestas, además de ser una especialista en el tema, ha escrito varios libros, varios trabajos. Y a Ana María Cabanelas, que está aquí a mi lado, que ahora va a cerrar hablando para todos y todas ustedes, que ella donó hace ya unos años en el marco de un proyecto que venimos desarrollando en investigaciones, que es reconstruir el catálogo de Claridad, no solo un montón de ejemplares de Claridad, alumno voy a decir, ella es la actual propietaria de Claridad. Claridad sigue existiendo, aunque parezca mentira, solo que en el 22 y todavía hoy existe, o sea, 100 años ya, una editorial centenaria. Ella donó no solamente un corpus importante de libros que no teníamos acá en la biblioteca, títulos de la editorial Claridad, que son más de 1000, y además donó un archivo impresionante de la propia editorial que todavía está siendo trabajado por el área de archivos, así que es una donación invaluable. Parte de esa donación está hoy expuesta. Y bueno, ya me retiro porque hablé un montón como loro, y los dejo y las dejo con Ana María Cabanelas, quien es actualmente la propietaria de Claridad. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias, Florencia, no solamente por esta muestra y por todo lo que has hecho, sino por todo lo que insististe y trabajaste para que esta donación pudiera llevarse a cabo. Teníamos algunas dificultades para que el director en ese entonces firmara, que sí, que no, que hoy, que mañana, así que muchas gracias. Y muchas gracias, director, por dejarnos mostrar las cosas y por cuidarlas, porque creo que lo más importante de haber hecho esta donación es saber que estas obras, que estos libros van a estar cuidados y en un lugar donde van a poder tener acceso al público y van a conocer la historia, que es parte de la historia de la edición en la Argentina. No hay muchas editoriales centenarias. Estrada es una editorial de 1800, del principio de la colonia. Editorial El Ateneo, que cumple 110 años este año, y creo que nosotros, y no sé si hay alguna otra editorial que haya superado o que haya llegado a los 100 años, así que estamos muy orgullosos. Orgullosa también porque yo creé una editorial con mi familia, con mis padres, Editorial Eliasta, que era la editorial que yo tenía antes de comprar Claridad, una editorial jurídica que cumple 51 años, estaba yo embarazada de mi hijo, que tiene 51 años, y hace poco, en el año 2000, ya no es poco, en el año 2006, hicimos una editorial de libros infantiles, una alumna que queremos mucho, me gusta mucho. Imagínense cuando a mí me toca hoy leer un libro jurídico y a la tarde un libro infantil. Bueno, infantil, cortito y al pie, sin notas y sin líos y sin vueltas. Pero bueno, tenemos esta editorial infantil y en el 2018 hicimos una editorial de actividades para chicos.
ejemplo, cómo hacer cursiva, pero jugando. Y bueno, por suerte estas editoriales para niños están funcionando muy bien, no como las otras, pero bueno, todo bien. En Editorial Claridad hay unas pequeñas diferencias. Algunos dicen que Antonio Zamora editó su primer libro en el año 1921 y armó la editorial en el año 1922. Seguramente haya sido así. El primer libro que Antonio Zamora editó integró lo que luego se llamó la colección Los Pensadores. Era un libro de Anatole France y el precio era 20 centavos. Y 20 centavos era lo que costaba en ese momento un café con leche, con pan y manteca. Aparentemente no comían medias lunas. Era pan, sí me llamó la atención, era pan y manteca. Pero los libros que editaba Antonio Zamora en esta colección, y a través de muchos años, no pasaban de un valor de $1. Si ustedes leen, ahí hay un cartel muy interesante, allá a la vuelta arriba de la vitrina donde están los libros de Zamora, me encantó, donde dice que iba a vender de una manera diferente y que no importa si los editores y los libreros se enojan, pero él quiere que los libros lleguen a la gente. Y realmente eso es lo que quería Antonio Zamora. Antonio Zamora soñaba con una universidad del pensamiento, no con un negocio. Sin embargo, Antonio Zamora fue brillante en la comercialización de los libros. Él había formado como una red comercial en toda Latinoamérica, exportaba sus libros. Por ejemplo, un diccionario de Ramírez Bronda, solamente para exportar, Antonio Zamora imprimió 100.000 ejemplares. 100.000 ejemplares de un diccionario jurídico argentino, con legislación argentina, con terminología argentina. Parecía ridículo que ese libro se exportara, pero así fue. O sea, que él tenía mucha visión de cómo comercializar. Él más o menos como que tenía distintas librerías en distintos países de Latinoamérica a las que les ponía cupos y, bueno, me tenés que comprar 300 ejemplares, 1000 ejemplares, 400 ejemplares, con lo cual en la primera tirada él ya tenía cubierta la edición. También hay que decir que él tenía imprenta y encuadernación en la calle San José. Pero la primera o la segunda oficina o el segundo lugar donde se ubicó fue en la calle Boedo 837. Era una imprenta y allí puso como su sede y creó lo que no se creó, así supongo que nadie quiso crearlo, se creó lo que se conoció como el Grupo Boedo, un grupo que era más de izquierdas y que competía de alguna manera con el Grupo Florida, que se reunía en la calle Florida, en lugares como por ejemplo la confitería Richmond, y que se sentían mucho más intelectuales y además eran mucho más de derechas. Yo voy a saltearme porque quiero hacer un comentario que no quiero dejar de hacerlo. Antonio Zamora publicó hasta su muerte de una manera u otra, pero hubo un momento en que tuvo muchas dificultades para seguir haciendo los libros que él quería hacer y que no podía hacer porque había dificultades para adquirir el papel, los precios del papel. Él importaba un papel de Rusia o de Finlandia lleno, era muy tosco, era como un papel para diarios. Y si ustedes hoy agarran un libro de Editorial Claridad de los años 40, el papel se quiebra porque es un papel con mucha madera. Entonces no tiene la flexibilidad que tienen los papeles que usamos hoy. Y eran papeles muy económicos que él importaba a granel en bobinas. Y hubo un momento que no pudo seguir importándolo y entonces se vendió al enemigo, decimos en mi casa. Se vendió al enemigo. Empezó a hacer libros para la Embajada de Estados Unidos. Kitty, un amor inolvidable, la Teresa un libro de Lassie, todas las series de televisión que hacían los americanos, que los americanos querían colocar en Latinoamérica, y él hacía esos libros y se los vendía, o sea, no es que los hacía y luego los vendía, algunos le dejaban a él para vender, pero la Embajada de Estados Unidos los distribuía por las embajadas de Iberoamérica. Bueno, volviendo a los pensadores, esta colección tuvo este formato de libro, era un libro chiquito, creo que 16, no sé, era un libro chiquito, tipo pocket. Y después esto devengó en
la revista Claridad. Y en la revista Claridad tuvo colaboraciones importantísimas de todos los países, artículos, sobre todo eran artículos. Y las mismas personas que habían dirigido la colección Los Pensadores, que eran Abel Castelnuovo y Leónidas Barletta y Lorenzo Stachino, ellos mismos se ocuparon también de dirigir la revista. Barletta fue el que dirigió la revista, pero los colaboradores eran más o menos por la imprenta de Claridad, diríamos hoy por el ISBN de Claridad, pasaron autores importantísimos, publicó Alma Fuerte, Ada Rosuque, Martí, Rubén Darío, autores de Alfredo Palacios. La obra completa de Alfredo Palacios la publicó Antonio Zamora. Siempre la quiero reimprimir y cada vez que lo planteo en la editorial me dicen: tiene 900 páginas cada libro, estás loca. No. Bueno, ahora me voy a dar el gusto y la voy a hacer digital. Porque, claro, digital no me van a contestar tanto, ¿viste? Van a tener que hacer el trabajo, escanearla, corregirla, todo eso, pero no se van a quejar de lo que cuesta el papel. Y autores que yo soy desmemoriada y no me acuerdo, pero autores muy importantes. Pero quiero referirme a dos en particular. En Wikipedia dice que Roberto Ávila se le rechazó el juguete rabioso. No se le rechazó el juguete rabioso. La primera edición del juguete rabioso es de Editorial Claridad. Pero Antonio Zamora y Art se llevaban tan mal que Art juró que nunca más iba a hacer un libro de Editorial Claridad. También Borges trató de editar libros con Editorial Claridad y nosotros encontramos algunos originales de libros que luego publicó otra editorial y que en el prólogo Borges dice: qué suerte que no nos lo publicó Claridad porque hemos podido corregir y mejorar la obra y ahora es una obra más publicada. Y ese comentario que hiciste de Thor, Editorial Thor. Yo tengo muchos años, muchas canas, y mi padre, además de ser amigo de Antonio Zamora, también era amigo de Torrendel, Juan Carlos Torrendel, el dueño de Editorial Thor. Torrendel sí que era un comerciante de ley, él era un comerciante de ley. No iba a publicar, por ejemplo, en Claridad se le publicó unos libros de poemas con un edulcorante, era una cosa terrible, a la madre de Paul Diver, porque era entrerriana. Y entonces en ese momento Zamora estaba casado con una entrerriana y publicó cantidad de autores entrerrianos. No era el estilo de Torrendel. Torrendel publicaba lo que se iba a vender, tenía muy buen ojo. Ahora, eso sí, estaba en la imprenta y le decía el de la imprenta: mire, me da 10 pliegos y medio, sáquele un capítulo que queden 10. El medio pliego se lo comía y la obra iba con páginas de menos, no importaba dónde lo cortaran, ni siquiera miraba dónde lo cortaran, no le importaba, él vendía. Le llegó a vender en la calle Florida los libros por kilo. Entonces tenía varios precios y vendía los libros por kilo. Bueno, volviendo a Claridad, en el año, desde que fallece Antonio Zamora, hasta que nosotros la compramos, la editorial queda bajo el mando de un sobrino y un abogado. Tenía una biblioteca espectacular y se llevaron muchísimos libros, muchísimas cosas. Saldaban, permanentemente saldaban, y nosotros la compramos a fines de 1979. Una época difícil. Primero difícil la compra porque Zamora tenía 5 hijos de 4 matrimonios distintos, pero había estado casado 5 veces. Entonces todas las esposas y los hijos, todos metían la cuchara y había que conformarlos a todos. Y después porque era un momento difícil, 1979, porque yo tenía que recibir al policía, no sé, del barrio, que venía una vez al mes, desesperado, a contar cuántos Marx tenía en la biblioteca, cuántos Hegel tenía en la biblioteca. No vaya a ser que hubiera vendido uno, por lo menos no le vendía presta por tener los libros ahí. El hombre era, dentro de lo que cabe, era amable, como vergüenza ajena de lo que me mandan a hacer. Pero sí, no era un momento como para
publicar los libros de que eran emblemáticos de Clarín. Y sí, que desde mi punto de vista hablamos mucho del izquierdismo de Antonio Zamora, pero para mí Antonio Zamora era socialista, pero gente que yo conocí que formaban parte de su núcleo, que cenaban con él y todo eso, era gente socialista, más que izquierdista. Empezando por mi padre, que sí, en España era izquierdista, pero después decía que bueno, la derecha ha quedado a la izquierda. Yo sigo pensando lo mismo, pero hoy no me fusilaría, porque el padre era exiliado político, hoy no me fusilaría por lo que pienso hoy. Bueno, la Editorial Claridad sigue, estamos encantados de tenerla, hemos hecho colecciones diferentes, música, historia, filosofía, diccionarios, que es lo que más nos gusta hacer, pero que ahora ya no van los diccionarios. Incursionamos en la novela, sin mucho éxito. Pero bueno, seguimos adelante y esperemos seguir por mucho tiempo más. Gracias.